A continuación, debate con Nacho Castillo. BTV, 24 horas contigo. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día 22 de junio. Vamos a tener hoy día el tradicional debate jurídico de los días jueves, cada 15 días. Y tenemos temas importantísimos para hablar con mis invitados del staff permanente de los días jueves. Por ejemplo, vamos a hablar brevemente sobre esta resolución de la Corte Suprema de Justicia que decretó reserva a los casos de probidad. Vamos a hablar también de la elección en la Corte de Cuentas de la República. Una elección que no genera muchas expectativas. También vamos a hablar del financiamiento de los partidos políticos y el problema creado entre las dos salas de la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional y la Sala de Contencioso Administrativo. Antes de presentarle a mis invitados, vamos a saludar rápidamente y con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Buenas noches. No los saludé antes porque había uno que estaba entrando en este momento y le estaban poniendo los micrófonos. No era yo. No era yo. Y Raúl tampoco. Y era Raúl tampoco. Yo vine temprano, yo vine en las 7:30. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Gusto de saludarte. No, un gusto siempre estar con ustedes. Bienvenido. Gracias. Raúl García Mirón. Buenas noches, Nacho, compañeros, teleaudiencia, un gusto. Don Humberto Sáenz, gusto de saludarlo. Igualmente, Nacho, muy buenas noches a todos. A ver, brevemente, no podemos dejar este tema, no lo teníamos preparado, pero no podemos dejar de pedirle al staff de los jueves una opinión en relación a esta resolución de la Corte Suprema de Justicia, del Pleno de la Corte, creo que fueron 8 contra 7 magistrados, por el cual se decretó reserva a los casos de probidad. Sí, yo no Opinión. sé si ya está... Si ya se divulgó esta resolución, Ya. Yo no la he visto, es decir, conozco la noticia, pero Mire, no he llegando visto. fuera del país vamos a disculparnos. Sí. Sí. No he visto la resolución de la Corte y obviamente que será importante analizar cuáles son los razonamientos Te la voy a que utilizaron aclarar. los magistrados. Te la voy a aclarar. Bueno, el razonamiento en base a un artículo constitucional que establece el 240. derecho a la 240. presunción de inocencia, pero también la verdad es que no es tan así porque este acuerdo no impone reserva sobre los casos finales de probidad, ya el informe final, sino que cuando está en el transcurso en que se inicia y existe, digamos, un informe final de probidad que señala que esa persona tiene que ser investigado. Sí, y precisamente, y sin conocer, pero ahora coincido un poco con lo que asumí que podría estar pasando en la decisión de la Corte Suprema de Justicia, es que mi entendimiento es que esta decisión simple y sencillamente hace alusión al proceso de investigación, Sí. ¿verdad? Y que durante esa fase de investigación, pues lo que ahí se esté investigando y la información que esté fluyendo no va a ser pública mientras la Corte Suprema de Justicia no tome la decisión de judicializar el caso o mientras tome la decisión contraria porque no encuentra ningún indicio que amerite llevar esto a las cámaras de lo civil. Si eso es así y si hasta ahí llega esta decisión,
Pues la verdad que en lo personal a mí no me parece que sea nada descabellado que la Corte Suprema de Justicia haya tomado esta decisión. Creo que es un tema sumamente discutible y creo que el hecho de que 8 magistrados hayan estado de acuerdo y 7 no, refleja que es un asunto muy discutible, porque estamos hablando de la fase de deliberación, de la fase de investigación, y que esa información no sea pública. Pero no estamos diciendo que si la Corte Suprema de Justicia toma la decisión de judicializar, pues entonces eso no se pase a conocimiento de la ciudadanía. Okay. Yo creo que hasta ahí, si eso es así, me parece que estaría bien. Eso es así, y hay que también tomar otro elemento en cuenta, que en este caso no se parte por presunción de culpabilidad. En el caso de estas investigaciones, se parte a pedido de la gente, que la gente dice que lo investiguen a tal persona. O de oficio, no necesariamente a petición de la gente. A petición o de oficio, pero en muchos casos son a petición de alguien, lo que no significa que haya algún indicio de que esa persona tiene un grado de culpabilidad, puede no tener ninguna. Claro. Lo curioso es que los 5 magistrados de la Sala Constitucional votaron en contra de la reserva. Raúl. Sí, realmente esto nos tomó un poco por sorpresa. Esta noticia salió el día de ayer y a decir de algunos, pues, y lo mismo justificaron los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que esto iba un poco en contra de la transparencia. Es decir, la Sala de lo Constitucional y los otros 2 magistrados, porque fueron 7 contra 8, de hecho la magistrada Paula Velázquez de la Sala de lo Contencioso también votó pues, en contra. Hacen énfasis en el tema de la transparencia, ¿no? Esa cultura de transparencia que debe ir permeando cada vez más. Sin embargo, a mí me llama la atención y es bueno que los amigos televidentes tengan en cuenta que, si bien es cierto, tenemos una ley de acceso a la información pública que aboga precisamente por esa cultura de transparencia, la Corte Plena efectivamente, hay que decirlo, ha tomado una decisión amparada en la misma Constitución. Ya lo decía ayer la magistrada Doris Luz Rivas, si no me equivoco. Sí. El artículo 240, me permito brevemente, en el inciso 3º menciona que la Corte tiene facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración, la que mantendrá en reserva y únicamente servirá para los efectos previstos en este artículo. Entonces, constitucionalmente, sí, el artículo 240, en su inciso 3º, dice que esa debe ser mantenida en reserva. Pero estamos hablando, precisamente como tú dijiste, Nacho, y como ya dijo también Humberto, de ese proceso de verificación. Es decir, si alguien el día de mañana quiere solicitar una versión pública de declaraciones de funcionarios o exfuncionarios que no estén siendo sujetos de una investigación, eso no está sujeto a reserva. Lo que la Corte Plena ha dicho es que estos casos, hablemos de esos 76 casos... A ver, pero eso me resulta contradictorio, porque tú puedes pedir una declaración de patrimonio de alguien que no esté siendo investigado y el que está siendo investigado no. Porque es acceso público, información pública, y eso ya fue... Entonces también debería ser el que está siendo investigado. Lo que sucede no en se este puede caso, hacer diferencia. Lo que sucede en este caso es que el ciudadano tiene derecho, precisamente, ya lo vamos a ver después, ese derecho de acceso a la información pública de estos funcionarios o exfuncionarios, de esas versiones que ya se estuvieron sacando y que fueron el inicio de muchos de estos casos, versiones públicas de las declaraciones de probidad. Pero eso estamos hablando en términos generales. De hecho, lo decía Carlos Pineda, el jefe de la sección de probidad, que hay alrededor de 10.000 peticiones de versiones de declaraciones. Entonces, no se está refiriendo, a mi entender, a eso, esa resolución de Corte Plena. Se está refiriendo a los casos que están sujetos a investigación. Entonces, de esos 76 casos... información adicional, claro, que no es simple y sencillamente la declaración presentada por el funcionario. A ver, Eduardo, ¿cuál es tu opinión respecto a esta reserva? Bueno, voy a diferir de mis colegas en el sentido de que en realidad esta decisión es un golpe a la transparencia y a esta dinámica que veníamos de conocer información que antes se consideraba reservada y confidencial y que ahora es pública. Y lo digo ¿por qué? Porque la resolución, según tengo entendido, implica de que yo no le puedo solicitar a Corte Suprema de Justicia la declaración de entrada del funcionario, la declaración patrimonial, que está obligado por ley a rendir, ni la final. O sea, yo no puedo hacer eso bajo la idea de que al tener esas declaraciones, yo puedo elaborar alguna conjetura de que hay enriquecimiento ilícito y entonces eso afectar la imagen y la intimidad personal de los funcionarios de quienes yo he solicitado. Y esto lo digo porque, en primer lugar,
Estamos hablando de información pública, el patrimonio con que ingresa un funcionario y con el que sale, eso es información pública. Y en segundo lugar, hay resoluciones de la misma Corte Suprema de Justicia donde se declaraba que estas declaraciones eran públicas y que podían ser conocidas por la ciudadanía. También, si no mal recuerdo, hay una resolución del Instituto de Acceso a la Información en el mismo sentido. Entonces esto obviamente es un retroceso, ya lo decía Humberto, fue polémico porque fue 8-7, entiendo yo, la decisión. Y entonces, si nosotros vemos que fue una decisión dividida, es porque obviamente, sin lugar a dudas, hubo debate dentro de la Corte Plena para al final tomar esta decisión. Y obviamente los que estuvieron en contra era precisamente porque ya había antecedentes que era información pública. Entonces, obviamente, desde mi punto de vista, esta decisión es un retroceso para el tema de transparencia, porque ya no vamos a poder solicitar esas dos declaraciones, la inicial y la final de los funcionarios, ni mucho menos el reporte que pueda o el informe que pueda elaborar Providad sobre estos funcionarios. Entonces esto puede tirar un velo de oscuridad sobre el estado patrimonial de algún funcionario que termina su periodo. Entonces, para mí sí es un retroceso. Bueno, tema interesante, yo creo que nos queda de tarea poderlo tratar más en profundidad. Quiero decir algo, Nacho, porque hay una diferencia de opinión entre Eduardo y lo que hemos sostenido, pero donde yo creo que estamos todos clarísimos y lo hemos pedido en otras oportunidades es en la labor que tiene que desarrollar la sección de probidad y la Corte Suprema de Justicia, y no es posible que a estas alturas, tenemos ya el mes 6 del año 2017, y en 6 meses no haya pasado nada en la sección de probidad ni en la Corte Suprema de Justicia. Ojalá que no se estén retrasando intencionalmente los procesos de investigación. Ese temor sí es un temor. Y que esta decisión llega a tapar... El momento en el que se supone van a salir 7 casos más... Y que no se van a conocer. En eso sí definitivamente no estamos de acuerdo. Y ese punto. Que se retrase. Espera, ahora todos en desacuerdo. No. Si estamos de acuerdo en que se investigue y que salgan a la luz estos casos ya. O sea, ¿lo convenció Eduardo? No. El tema es que sí estamos, al menos yo estoy de acuerdo en que sí es un retroceso a la transparencia porque se venía divulgando de manera abierta. Sí. Y sí hay 7 magistrados que dicen, debe seguir siendo transparente, debe seguir siendo abierto, esta es información pública. Por lo tanto, es poder del ciudadano tenerla, es derecho del ciudadano tenerla, y vienen 8 magistrados y dicen no. Ahora, lo que yo estoy diciendo es, para que la gente también lo entienda, es de dónde sale este argumento, y ya lo dijo la magistrada Doris, del artículo 240, y es texto constitucional. Evidentemente la ley no puede estar por encima de la Constitución. Entonces, si los magistrados se basan en este inciso del artículo 240, pues, bajo la interpretación que se le pueda dar, podrían tener razón. No hay por ahí un fallo. No digo que tengan la razón, pero podrían tenerla. Sobre el acceso a la información, ¿no habrá algún fallo que pueda también ser considerado? Sí, hay varios fallos de la Sala Constitucional. A lo mejor, pues, me imagino que eso están pensando los magistrados que... Pero no ha sentado ningún fallo del precedente sobre este tema. Ahora ellos, con respecto al procedimiento de verificación, luego la comisión les pasa el informe para que Corte Plena decida, pues ese proceso es el que ahora sí se está dejando reservado. Habría que ver cuál fue el criterio que tomó Corte Plena cuando decidió hacer públicas las declaraciones anteriores. Y ahora cambia. O sea, eso habría que ver. ¿Cuál fue el criterio para no obviar el artículo 240 de la Constitución, sino que para una interpretación armónica con el derecho de acceso a la información? Señores, ¿lo dejamos para el próximo programa? Yo creo que este tema es sumamente importante. Me imagino que habrán pensado en que vienen épocas electorales y que esto se va a transformar en el gran punto político de toda la campaña electoral, y seguramente por ahí, pero me parece a mí que nuestra mayor transparencia, mejor las cosas. Vamos al corte, ya volvemos. Falta de memoria, concentración y aprendizaje. Toma Cerebropos. Desfatigante mental con vitaminas que mejora la memoria. Te da concentración. Combate el estrés y el agotamiento físico y mental. Cerebropos. Mente activa y dinámica.
Comparte más sabor campero. 8 piezas de piernas y muslos, 2 papas pequeñas, 2 ensaladas y 8 panes por solo $9.99. Disfrútalo a domicilio llamando ya al 2273-6000 de Pollo Campero. Comparte más sabor campero. 8 piezas de piernas y muslos, 2 papas pequeñas, 2 ensaladas y 8 panes por solo $9.99. Disfrútalo a domicilio llamando ya al 2273-6000 de Pollo Campero. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Con tu esfuerzo, con tu ingenio, con tu fe, puedes hacer grande El Salvador. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Bueno, vamos a aprovechar para saludar a todos los maestros del país que hoy día están celebrando su día. Hace pocos minutos vi un reportaje en el noticiero de Canal 2, Tele 2, un estupendo reportaje sobre las condiciones en que muchos maestros son héroes anónimos haciendo clases en condiciones bastante difíciles en el país. Especialmente a esos buenos profesores, un abrazo grande, fraterno. Bueno, Corte de Cuentas, o la Asamblea Legislativa, perdón, ya inició el proceso de entrevista a los 36 aspirantes a magistrado de la Corte de Cuentas de la República. 4 de ellos tienen procesos pendientes en diferentes entidades como la Fiscalía e incluso la misma Corte de Cuentas. Como no han sido vencidos en juicios, estos 4 van a mantenerse dentro de los 36, pero hay uno de ellos, porque los 3 actuales magistrados van a la reelección, uno de ellos está acusado por el Partido Arena de haber archivado un caso del Ministerio de Agricultura con el Instituto Centroamericano Agropecuario, IICA, por el cual el Ministerio de Agricultura pagó al IICA $48 millones y de eso no quedó ningún recibo de ese pago. Eso ocurrió el año 2014 y el 2016. Uno de los magistrados que está ahora, que es actual magistrado y que va a la reelección, en ese tiempo era juez de sentencia, archivó el caso. Hay que recordar que el fiscal general de la República hace unos pocos días atrás dijo que la Corte de Cuentas tenía como práctica archivar o hacer cuadrar casos, lo que calificó como una manipulación tremenda. Dijo también que habían entidades en el país como la Corte de Cuentas de la República y el Tribunal de Ética Gubernamental que estaban dormidos. Sí, la Corte de Cuentas, estamos creo que todos claros que no ha funcionado y no ha funcionado por años, por décadas. Y también estamos claros que lo que está ocurriendo hoy en la Asamblea Legislativa en realidad no es un proceso de entrevistas, sino un remedio de entrevistas. Hemos venido insistiendo en que a estas alturas ya debería ser claro que en los procesos de elección de este tipo de funcionarios, no solo con Corte de Cuentas, sino cualquier otro tipo de funcionarios que son electos por la Asamblea Legislativa, ya deberían estar claros todos que la manera en que se ha venido realizando no es la manera adecuada, que esa forma en que hemos venido eligiendo funcionarios contraría las disposiciones constitucionales y no permite que cumplamos con los requisitos que establece la Constitución y las leyes para llevar a los mejores funcionarios a estos cargos. En el caso concreto de Corte de Cuentas, nosotros dijimos desde incluso antes que iniciara este proceso que invitábamos a la Asamblea Legislativa a que hiciera una convocatoria no abierta como la que ahora se hace, en donde prácticamente califica cualquiera que sea salvadoreño mayor de 30 años, sino una convocatoria en donde de una sola vez se introduzcan los filtros necesarios para que lleguen las personas que sí, de verdad, cumplen
o se acercan al menos a cumplir con los requisitos establecidos por la Constitución y por la ley. Y que una vez que se coloque ese filtro desde la convocatoria misma, entonces se haga un proceso en donde de verdad existan entrevistas, en donde podamos tener preguntas que permitan no solo a los diputados, sino a la ciudadanía, conocer qué es lo que piensan los candidatos, en este caso a la Corte de Cuentas, sobre determinados temas que compete dirimir y decidir a esa institución, que conozcamos un poco mejor sobre sus antecedentes, que conozcamos mejor sobre su manera de pensar en relación a casos concretos y que eso sirva como verdadero insumo para más adelante tomar una decisión motivada, razonada y explicando a la ciudadanía. Y también hemos dicho, y esto es importante que también vaya quedando claro, que en este tipo de procesos ya es hora que permitamos en alguna etapa del mismo la participación organizada, ordenada de la ciudadanía, que pueda también hacer llegar sus insumos a la Asamblea Legislativa para que con esos insumos adicionales se tome la mejor decisión. Hay mecanismos, Nacho, sencillos, a través de los cuales podríamos colaborar con quienes en este caso les corresponde elegir, que son los diputados, a identificar si es cierto o no es cierto que estas personas cumplen con los requisitos de moralidad y competencia notoria. Si yo tengo, por ejemplo, una información sobre determinada persona que me parece que es importante que los diputados conozcan y que probablemente no van a conocer ni siquiera a través de un verdadero proceso de entrevista, pues yo debería, de una manera ordenada, insisto, con un esquema y una etapa prevista, poder llegar o trasladar esa información y que sea tomada en cuenta en el momento de decidir. ¿Elegirías a alguno de los magistrados que quieren reelegirse, a los actuales? Definitivamente no, Nacho. A estas alturas yo creo que ellos ya deberían haber dado muestras de querer cambiar las cosas y lamentablemente no han dado muestras de querer que la Corte de Cuentas camine de una manera distinta. Solo por poner un ejemplo concreto, todavía no he escuchado a ninguno de ellos hacer alusión a procesos de investigación, que bueno, Eduardo también podrá comentarlo, pero procesos de investigación relacionados con fondos públicos entregados a instituciones privadas. Que ya eso se hizo de conocimiento público, pero que además ya se inició un proceso para que ellos se pronuncien al respecto. Y no han dicho absolutamente nada. Yo con esa sola circunstancia, para mí es suficiente como para que estas personas para no acusar a los actuales electas. magistrados han mantenido la deficiencia y negligencia histórica en la Corte de Cuentas de la República. ¿Quién quiere seguir? ¿Sí? Sí, Nacho, la verdad que retomando las palabras de Humberto, de hecho nuestra columna del Centro de Estudios Jurídicos, que se publica todos los días lunes en uno de los principales rotativos, se titulaba "Sigue mal la elección de la Corte de Cuentas". Y sigue mal porque empezó mal, y voy a brevemente decirlo, con la convocatoria. Una convocatoria pública en la que prácticamente pues, no hay mayores requisitos, más que los formales que menciona la Constitución: abogado, notario, mayor de 30 años, ejercicio de los derechos de ciudadano y de honradez y competencia notoria, pero eso hay que desarrollar, la honradez y competencia notoria. Entonces prácticamente llega cualquiera, como lo hemos dicho, llega cualquiera que se cree poseedor de tales requisitos. Algunos que obviamente son por edad, pero otros que son subjetivos y que dicen, bueno, voy a aplicar 39 candidatos, de esos 36 son los que han quedado, 3 no cumplieron con los requisitos, no llenaron la documentación, pero de esos 36 candidatos, ya tú lo dijiste, Nacho, hay algunos cuestionados. Bueno, hay una juez de cuentas de una de las cámaras de primera instancia, cuyo título ha sido cuestionado en el informe Vidales por título irregular. ¿Qué hace entonces esa persona tratando de optar como candidata a ser elegible como magistrado de la Corte? El elemento de la competencia notoria y de la honradez notoria, creo que sin entrar a prejuzgar el tema, por sí solo cae de suyo que debería de abstenerse incluso de proponerse. Persona misma que está siendo cuestionada por ser representante de una ONG que recibió también fondos de la Asamblea Legislativa. Tenemos otra candidata, juez de cuentas también, que ha sido cuestionada y ya la Fiscalía, no sabemos cómo va ese proceso, le ha abierto una investigación por la caducidad en la que cayeron 48 expedientes, si no me equivoco, si no me falla la memoria, sí. Pero que al final son alrededor de 18 millones de dólares que pues, ya no se pueden cobrar porque los procesos caducaron, las sentencias se emitieron 2 años, más de 2 años después.
Y aprovechando, el año pasado se hizo una serie de reformas a la ley de la Corte de Cuentas, dentro de las cuales negativamente se le suprimió la autonomía presupuestaria. Entonces, violentando incluso la Constitución, el artículo 195 dice que es un órgano independiente del órgano ejecutivo. Es una entidad independiente del órgano ejecutivo. Y precisamente en la ley de Corte de Cuentas aparece ahora que tiene independencia funcional, administrativa, pero le borraron de un plumazo el tema presupuestario. Okay. Entonces, ¿cuál es la visión de la Asamblea con respecto a la Corte de Cuentas? Pues, y de los políticos en general, seguir manteniendo un coto de casa, seguir manteniendo... El que más le importa de todo, porque ahí caen ellos. Porque es el que fomenta ellos la impunidad y la corrupción. Que por supuesto, valga decir, y ya lo ha dicho cualquier clase de persona sensata que ha opinado en este país, sea ciudadano común y corriente o sea funcionario, por ejemplo el fiscal, ya lo ha dicho, de las instituciones que menos ha trabajado en la lucha contra la corrupción es la Corte de Cuentas. Ok, Eduardo. Bueno, en realidad no puedo diferir de lo que han dicho mis colegas, comenzando por el proceso de entrevistas que se está realizando. O sea, yo en serio que me cuesta creer que nuestros diputados tengan una visión tan corta de cómo desarrollar estos procesos tan importantes para el sistema político, que son las elecciones indirectas. Y digo una visión tan corta porque ¿cómo se les ocurre preguntar cuál es la función de la Corte de Cuentas? O sea, preguntarle a alguien que se está postulando. Por favor, o sea, tenemos que ser serios, y a mí en serio que me genera indignación, y creo que nos tendría que indignar a todos, que este tipo de preguntas se estén haciendo a personas que van a ocupar ese cargo, que es, como ya lo dijeron, un pilar fundamental en el combate a la corrupción y en el buen uso de los pocos recursos estatales que tenemos. Entonces, pero obviamente uno puede entender por qué lo hacen, ya lo decía el colega acá, pues porque necesitan tener controlada la institución a modo de que se tape cualquier indicio, cualquier posibilidad de que se conozca un acto de corrupción. En la Corte de Cuentas, al menos que yo me recuerde, no hay proceso de estos últimos de corrupción donde se haya generado por una acción de la Corte de Cuentas. O sea, es la institución ausente. Y en esa medida, obviamente, uno solo así puede entender este tipo de procesos que hace la Asamblea Legislativa. Porque dejemos de lado ya las entrevistas, que como digo, indigna ver ese tipo de preguntas. Y con antelación. Sí, de remate. Con antelación. O sea, de remate. Pero vámonos ahora al tema, ¿cuáles van a ser los criterios de ponderación que va a utilizar la subcomisión para evaluar cada uno de los perfiles? O sea, porque ese es otro punto, o sea, los van a calificar. Y digo esto, ¿por qué? Usted para ingresar a la Academia Nacional de Seguridad Pública le hacen exámenes de todo tipo y lo ponderan. O sea, hay una nota, y si usted no pasa esa nota, no puede ingresar a la Academia Nacional de Seguridad Pública. Y estamos hablando de para ser un agente de la Policía Nacional Civil, que es una función importante, y se evalúa psicológica, física y no me acuerdo qué otros elementos se evalúan, pero veamos la evaluación que se le hace a estos funcionarios que elige la Asamblea Legislativa. O sea, estamos hablando de que no se les pondera, sino que al final esto es un mero formalismo, no sé quién de ustedes lo decía, es un mero formalismo para cumplir con lo que en teoría dice la Constitución, que es el proceso que se debe de seguir, pero al final incluso hasta podríamos caer en un hecho de fraude, como lo están haciendo, o sea, porque solo es para dar la apariencia que se cumple con los requisitos constitucionales. Y al final no hay una ponderación de los perfiles, y aquí a lo que vamos a caer es de nuevo a un reparto de los partidos políticos. Y eso, de nuevo, es un tema que va a afectar la institucionalidad. Si ya estamos viendo algunos retrocesos en Corte Suprema con esta decisión de prohibir las declaraciones, cuando cambie la correlación de la Corte con los nuevos magistrados de sala, puede cambiar la correlación, podemos ver todavía un retroceso. Ya oímos una declaración de un comisionado del instituto diciendo de que las instituciones estatales pueden acudir a la sala de lo contencioso. O sea, entonces, a lo que quiero llegar es que estamos viendo algunas señales que alguien puede decir preocupantes, que esto es alarmista, pero que hay que comenzar a poner la atención a estas señales porque esto puede significar un retroceso. ¿No les parece a ustedes esta pregunta para respuesta rápida de que, bueno, nosotros no somos mucho aquí en El Salvador de hacer reformas constitucionales, pero alguna reforma amerita definitivamente? Una de ellas es que en manos de la Asamblea Legislativa esté elecciones tan importantes como Fiscalía General de la República y Corte de Cuentas. No, yo sí creo que es la Asamblea Legislativa la que debe elegir. Para mí no.
Pero creo que, por ejemplo, en el caso de Hay Corte de otras Cuentas, formas mejores de elegir. hay que elevar el quórum para elegir el Corte de Cuentas. Esa reforma sí es necesaria. ¿Sí? Esa sí. ¿Basta con eso? No. No basta con eso eso. Por sería supuesto que una. no No basta porque con tengamos eso. un buen fiscal, y si para atrás han sido muchos malos, Necesitamos modificar pésimos. el reglamento interior Pero- de la Asamblea Legislativa para los procesos de elección de O todos sea, tú estos sigues pensando que los funcionarios. políticos en ejercicio tienen que elegir pero a Nacho- todos los funcionarios de segundo grado. Nacho, ¿y a quién Sí. pondríamos? No en todos los países igual. Yo sé que no en todos los Pero, países es igual. por ejemplo, en Una comisión de Guatemala, notables, lo elige el presidente, el fiscal. Exacto. En En Guatemala. muchas partes, el Contralor General de la República El lo elige el presidente sobre base de ternas de carreras funcionarias. Claro. De Pero carreras yo no sé si funcionarias. aquí tendríamos Ya. los presidentes de la Pero- República con la suficiente capacidad e Depende, independencia. porque hay filtros, hay carreras funcionarias. Pero también se pueden Pero poner dejar en filtros. manos No, pero de es los que- señores políticos, Pero de es que partidos se políticos. pueden poner filtros para cuando llega a la Asamblea Legislativa también. Uy. Yo le Bueno, apostaría igual hay más que a hacer eso. reforma porque como están Sí, las sí, sí, cosas, claro. es para que tengamos veranitos o primaveras y caigamos, como tú dices, estamos viendo nuevamente posibilidad de caer en oscurantismo. Vamos al corte, ya volvemos. Seguro hoy sí llenamos el lugar. Me siento mal, creo que no voy. ¿Qué? Si no, ¿quién toca? No sé, mejor cancelemos. Después de tantos ensayos, no puede ser. Tú decides qué hacer con esa fuerte gripe. Prueba las nuevas Tapsin Extra Fuerte, ahora con más fuerza antigripal, para aliviar rápidamente los síntomas de la gripe más fuerte. Decide hacer lo que te gusta, aún con gripe. Nuevas Tapsin Extra Fuerte, la fuerza antigripal que te levanta. En Integral, cumplimos nuestras aspiraciones. Con emprendimiento, trabajo y esfuerzo. 15 años por la gente que sale adelante, con conciencia y solidaridad. 15 años haciendo banca con valores. Integral, Sociedad de Ahorro y Crédito. Hola, ¿te puedo hacer unas preguntas? Claro, por supuesto. ¿Y tú cómo te ves ya pensionado? Sano, activo, disfrutando la vida. Ah, entonces eres de los que come saludable. Más o menos, uno que otro chicharrón. Bueno, pero haces ejercicio diariamente al menos. No siempre. ¿Te chequeas periódicamente con tu doctor? No, solo cuando me siento muy mal. Si hoy no te cuidas, ¿cómo vas a llegar sano y activo a tu jubilación? Tu retiro depende de lo que hagas hoy. El tercer segmento de debate, gracias al sistema FedeCrédito, los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos a fomentar valores. Una razón más para usar la familia, productos y servicios del sistema FedeCrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos a hacer amigos en cualquier parte. Y aún en la distancia, nunca dejamos de apoyar a quienes queremos. Aprendimos que el valor de lo que damos no es lo importante, sino la intención. Que la escuela es para aprender y el hogar para educar. Aprendimos que son muchas las razones para utilizar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Bueno, el que teníamos para esta noche es el financiamiento de los partidos políticos, y esto porque la Sala Constitucional ordenó el 2014 a los partidos políticos revelar sus fuentes de financiamiento. Pero últimamente la Sala Constitucional, admitiendo una demanda del ministro Carlos Cáceres, aceptó una medida que estableció... De lo contencioso. Sala Contencioso, perdón. Sí, tiene razón. Sala Contencioso aceptó una demanda del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y junto con eso, digamos, estableció una medida cautelar que suspendió cualquier publicación sobre este tema, ¿no? Sobre el financiamiento de los partidos políticos. La Sala de lo Contencioso se ampara en dos puntos. Uno es que lo anterior está regulado en la Ley de Partidos Políticos y en el secreto fiscal que presentó Hacienda como argumento. Son los dos puntos que están. Quien inició todo este caso, que hoy día tiene dos salas, no diría enfrentadas, pero sí, digamos,
una frente a otra, ¿sí? Para hacerlo de otra manera, es el amigo Eduardo Escobar. Cuando usted pidió información sobre el financiamiento de los partidos políticos a través del Instituto Acceso a la Información Pública. Don Eduardo, ¿qué le parece que hayamos llegado a esta situación donde finalmente la Sala de lo Contencioso frena esta información? Bueno, creo yo que antes de contestar directamente la pregunta hay que poner en contexto este proceso de acceso a la información financiera de los partidos. Hay 3 canales abiertos. Uno es ante la Sala de lo Constitucional, por medio de una inconstitucionalidad y unos amparos que la Sala certificó a la misma inconstitucionalidad. Esa es una vía. La otra era ante el Tribunal Supremo Electoral, que ya esa está cerrada, y la otra era ante el Instituto de Acceso a la Información. Entonces, en este caso, la admisión de la demanda de la Sala de lo Contencioso a la demanda del ministro es en este último proceso, ante el Instituto de Acceso a la Información. El instituto ordenó se nos entregara la información, el ministro de Hacienda presentó una revocatoria que permite la ley de acceso, pero el instituto confirmó su decisión y ordenó que se entregara la información. Entonces Hacienda acudió a la Sala de lo Contencioso. Acudir a esto y que la Sala le admitiera la demanda, ahí viene el problema. No es que estén en contra las salas o que estén en confrontación como se ha querido hacer ver. Lo que ha pasado es que la Sala de lo Constitucional está dándole seguimiento al cumplimiento de la sentencia a la que usted se refería al inicio, la de 2014. O sea, esa sentencia todavía no se ha cumplido. Ya van más de 2 años y esa sentencia todavía está en espera de que se cumpla. Entonces la Sala de lo Constitucional le está dando seguimiento a esa sentencia y ahora la admisión de la Sala de lo Contencioso implica de alguna manera afectar ese cumplimiento de la sentencia. Entonces no es en realidad una intromisión de la Sala de lo Constitucional en la facultad de la Sala de lo Contencioso, sino que es verificar el cumplimiento de una sentencia. Eso es creo que un primer aspecto que hay que aclarar. Y el otro es que desde el punto de vista legal, según la Ley de Acceso a la Información, las autoridades estatales a las que se les obligue o se decrete que tienen que entregar información porque es pública, según la ley de acceso no tienen habilitada la vía contencioso administrativo. Alguien, y como lo dijo el comisionado recién nombrado del instituto, dice, pero igual, toda institución tiene ese derecho a hacer. Pero aquí creo que hay que advertir algo, y esta es mi apreciación muy personal, que se estableció la exclusión en la ley de acceso a la información, pero el legislador falló en su técnica legislativa en no reformar la ley de lo contencioso administrativo. Y digo ¿por qué? Porque hay materias excluidas del conocimiento de la jurisdicción contenciosa. Pero en el caso del acceso a la información, o sea, yo no creo que ese artículo donde se excluye a la autoridad estatal de poder acudir a esa instancia, yo no creo que ese artículo es gratuito. O sea, tenía una finalidad, precisamente preservar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía, pero se falló en no haberlo regulado también como una materia excluida de la materia de la jurisdicción contenciosa. Entonces, ese es el debate, pero a esta medida hay que tener en consideración de que hay una sentencia donde dice que esa información es pública. Entonces, ese hecho de que hay una sentencia que está diciendo que es pública, vota cualquier argumento que dice que pueda esgrimir el ministro, como que es información con secreto fiscal. Ahora, los partidos han dado información, pero no completa. Claro, los partidos en los otros procesos que hemos dicho ante el Tribunal Supremo Electoral, la de 2015 dieron parte de la información, o sea, menos de la mitad de la información. Pero hubo un cambio actitudinal que hay que rescatar, y eso hay que decirlo, en 2016, o sea, en la información de 2016. Los partidos... Es más completa. Sí. Bueno, en realidad la dieron casi todos, y de aquí de nuevo, aunque puedan decir que estoy hablando en contra del partido, pero la excepción es el FMLN, no entregó la información. Nosotros la que obtuvimos es incompleta y la obtuvimos vía el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ahí hay un vacío y aquí la importancia, porque alguien puede decir cuál es la importancia, solo para terminar. Vienen 2 elecciones. Ya estamos viendo, por ejemplo, este alcalde que fue detenido con vinculaciones con las pandillas. O sea, eso si se quiere es un elemento, pero vamos a estar en 2 años electorales donde no hay control sobre el financiamiento y puede el crimen organizado financiar campañas políticas. Ok, Raúl. Yo creo, y tal vez voy a diferir solamente levemente en algo que ha mencionado Eduardo.
y es con respecto a lo que se ha dicho, y no solo por Eduardo, sino que por otras personas que han opinado al respecto, es que la ley de acceso a la información pública, al menos en mi opinión, no es que haga una exclusión expresa, más bien hay un vacío en la ley, no hay una exclusión expresa hacia las entidades estatales o los entes obligados a brindar la información, porque efectivamente el artículo 101 habla de la impugnación por particulares, pero son los particulares los que van a impugnar las resoluciones negativas a sus pretensiones cuando solicitan información. Eso per se no implica que el Estado o las entidades estatales sean vedadas de la posibilidad, sobre todo cuando tienes en cuenta que el artículo 95 permite la revocatoria como recurso que puede instar el ente obligado. Entonces, si el ente obligado puede instar el recurso de revocatoria, pero no puede ir más allá efectivamente de lo que sería ya la acción contenciosa administrativa ante la sala de lo contencioso. Por ese punto, es decir, considero que hay un vacío legislativo, no hay una exclusión expresa, más bien es un tema de interpretación que nos queda ante el vacío. Por el otro lado, si podría o no podría el Ministerio de Hacienda, Bandesal, el Seguro Social y otras instituciones que han recurrido ante la sala de lo contencioso, si estaban legitimadas o no para hacerlo, ahí viene la discusión jurídica sobre si tienen titularidad para hacerlo. Porque yo leí recientemente la demanda que interpuso el doctor Anaya Barraza contra precisamente una admisión de demanda planteada por Bandesal ante una petición ante una orden que dio el Instituto de Acceso a la Información Pública al pedido de una ciudadana sobre información relativa a Bandesal. Y efectivamente, dentro de las líneas que esboza este amparo, con lo cual coincido bastante, es que lo que está acá de por medio es el derecho fundamental de acceso a la información, tutelado en el artículo 6 de la Constitución, como una manifestación de la libertad de expresión. Entonces, efectivamente, bajo ese argumento constitucional, es un derecho tutelable y surge la pregunta, entonces, ¿tiene el Ministerio de Hacienda o Bandesal o el Seguro Social o cualquier entidad estatal, tiene el derecho legítimo de invocar un agravio? ¿Qué agravio ha sufrido? Porque en todo caso... información pública. Recordemos, la información es pública. El titular del derecho es el ciudadano que pide el acceso a la información. Entonces no podemos decir... Pero el ministro tiene una ley que lo rige al ministerio que señala que la información es reservada. Hay información reservada como hay información confidencial, pero cuando el Instituto de Acceso a la Información Pública ha determinado que esa información es pública y debe divulgarse como entidad que bajo una ley está facultada para ello, no le queda más en este camino remedio a la entidad obligada de divulgarla. Y la sala de lo constitucional por vía de inconstitucionalidad. Entonces, la pregunta es, ¿tiene la entidad estatal el derecho a ocultar información? Porque entonces, para que tú puedas meter una demanda contenciosa administrativa, debes tener el derecho y la titularidad, un derecho violado y la titularidad. ¿Es titular el Estado, o en este caso el ente obligado, a guardar o a ocultar o a hacer inaccesible una información contra el derecho del ciudadano a obtener esa información que ya le fue accedido a su petición? Es ahí la controversia. Y yo creo que la respuesta es clara ante lo que está cuestionando Raúl, que me parece que lo ha planteado muy bien. La respuesta es no. La entidad estatal no tiene ese derecho a ocultar la información. Y en el caso concreto del ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda no tiene derecho a ocultar información que de todas maneras ya se dijo que es pública. Por más que quiera encontrar justificaciones o argumentos en la normativa secundaria, ya hay decisiones que han dicho, no una, sino varias veces, que estamos en presencia de información de naturaleza pública. Y el ente encargado de determinar además si es pública o no esta información, el ente que por naturaleza es el encargado, en este caso el Instituto de Acceso a la Información Pública, también ya lo dijo. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna justificación para que el Ministerio de Hacienda acuda a la sala de lo contencioso. Aquí yo solo agregaría, porque estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho por Eduardo y Raúl, un llamado a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, porque en este punto en particular creo que la Sala de lo Contencioso Administrativo nos está fallando, y nos está fallando a todos los ciudadanos que queremos tener acceso a esa información. Yo podría, con alguna dificultad, todavía estar de acuerdo en que pudiera discutirse la imposición de una multa económica, de una multa pecuniaria a un funcionario.
digamos que con alguna dificultad podría yo estar de acuerdo en que eso puede discutirse, pero que se esté discutiendo el acceso a la información que ya el instituto ha dicho que es pública, eso definitivamente no puedo estar de acuerdo, y tampoco puedo estar de acuerdo en la adopción de medidas cautelares que deberían tener el mismo fundamento que cualquier otra medida cautelar. ¿Cuál es la apariencia de buen derecho y sobre todo cuál es el peligro en la demora para el Ministerio de Hacienda al no divulgar esta información? El peligro es para nosotros los ciudadanos, que estamos cerca de una elección de 2018 y 2019 y seguimos sin conocer esa información. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Seguro hoy sí llenamos el lugar. Me siento mal, creo que no voy. ¿Qué? Si no, ¿quién toca? No sé, mejor cancelemos. Después de tantos ensayos, no puede ser. Tú decides qué hacer con esa fuerte gripe. Prueba las nuevas Tapsin Extra Fuerte, ahora con más fuerza antigripal, para aliviar rápidamente los síntomas de la gripe más fuerte. Decide hacer lo que te gusta, aún con gripe. Nuevas Tapsin Extra Fuerte, la fuerza antigripal que te levanta. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El siguiente segmento de debate gracias a CerebroFOS, que aumenta la concentración, memoria y aprendizaje. CerebroFOS, mente activa y dinámica. Falta de memoria, concentración y aprendizaje. Toma CerebroFOS. Desfatigante mental con vitaminas que mejora la memoria. Te da concentración. Combate el estrés y el agotamiento físico y mental. CerebroFOS, mente activa y dinámica. Buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarles, señores. José dice, pues en ese caso debería de ser igual para todos, no un privilegio más para los privilegiados servidores públicos de este país, sobre lo que planteaba Eduardo Sanz sobre la reserva que se habría aplicado en los casos de probidad. Dice Alejandro Lira, la población demuestra su desconfianza en los diputados. Los candidatos a elección en la Corte de Cuentas fueron 80, hoy menos de 40. José Rafael Castro, siempre que se reserva la información, da lugar a que haya especulaciones sobre los casos. Fue un golpe a la democracia. Luis Martínez dice, la Corte de Cuentas deja de fiscalizar alcaldías, que sabemos el dinero se despilfarra por auditar otras instituciones. Paco Hueso, es que no están haciendo selección, hacen el proceso, pero ya tienen a quién elegir. Dejarían de ser políticos salvadoreños, afirma. Fito Sandoval dice, la Asamblea Legislativa es deficiente al evaluar. Igual de paupérrima fue la elección para elegir fiscal. ¿No deberían evaluar conocimiento?, les pregunta. Luis Ramírez dice, ¿por qué en vez de mencionar lo que es obvio y ya se sabe, no propones planes para corregir? Le pregunta a Humberto Sanz. Dice Vicky Orantes, es lamentable que la misma Sala de lo Constitucional ha dado la pauta para ampararse y negar información exigida por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Finalmente, Emilio Monterrey dice, no debe de quedar ningún partido sin decirle al pueblo de dónde provienen esos millonarios fondos para las campañas millonarias. Vamos al estudio para las respuestas. Ok. ¿Quieren empezar y por dónde quieren empezar? Con mucho gusto. Yo quizás comienzo porque sí estamos proponiendo, obviamente que estamos criticando y de manera fuerte la labor que ha venido desarrollando la Asamblea Legislativa en los procesos de elección, pero también estamos haciendo propuestas concretas. Hace apenas unos días pudimos tener acceso al expediente legislativo en el proceso de elección
del presidente del Tribunal de Ética Gubernamental y pudimos comprobar en el Centro de Estudios Jurídicos que, y lo voy a decir así, ese proceso fue un chiste. Es decir, no existió una verdadera deliberación, un razonamiento, una comparación de los perfiles de los candidatos al presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, y bueno, sin hacer ninguna referencia específica a la persona, porque no se trata de eso, de hacer referencias a la persona que terminó siendo electa, sino al proceso que llevó a cabo la Asamblea Legislativa. Es un proceso que no cumple con los mínimos estándares que ya han sido identificados por la ley, por la Constitución y por la jurisprudencia constitucional. Y por eso es que nosotros estamos proponiendo que, primero, existan filtros desde la convocatoria misma, que le demos contenido, que ya la jurisprudencia ha contribuido mucho en ese sentido, pero que le demos contenido a los requisitos de competencia y moralidad, pongamos un filtro desde el arranque, hagamos verdaderas entrevistas, fomentemos la participación ciudadana, incorporemos en el proceso de elección una etapa en la cual la sociedad civil, las asociaciones, los gremios puedan presentar sus opiniones o puedan hacer llegar sus opiniones sobre la competencia o moralidad que pueda tener un funcionario y que esto sirva de insumo en el momento de elección. Y que, por supuesto, en el momento de decidir, la Asamblea Legislativa no se limite a identificar a fulano o sutano, sino nos explique por qué esa persona está siendo elegida en detrimento de las otras que no cumplieron o cumplieron menos con el perfil que había sido indicado por la Asamblea Legislativa. Y por último, y esto va en función de cargos como el de los magistrados de la Corte de Cuentas, pero también cargos como el de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que con anticipación definamos un perfil, que no lo estemos construyendo sobre la marcha, sino identifiquemos un perfil de cuál es el tipo de magistrados que queremos para estas instituciones y eso sea lo que busque la Asamblea Legislativa. Esas son nuestras propuestas, que pasa, por supuesto, por hacer una reforma importante, estructural, al reglamento interior de la Asamblea Legislativa, al menos en lo que respecta a la elección de funcionarios. Sí, había una pregunta que hizo un amigo televidente, me llamó la atención, bueno, anoté varias. Dice, no están haciendo una selección, ya tienen a quién van a nombrar. Sí. Eso evidentemente refleja el sentir ciudadano de la decepción y el desencanto y la desconfianza hacia los políticos, hacia los diputados. Y efectivamente, pues no vamos a negar que históricamente la Corte de Cuentas en las últimas 3 décadas por lo menos de vida democrática de este país ha sido un objeto de negociaciones aritméticas, de negociaciones políticas, y la gente eso pues ya lo tiene claro y viene ahora entonces la oportunidad para estos diputados, porque recordemos que vamos hacia un año electoral, 2018, y estos diputados que pretendan reelegirse, qué buena oportunidad la que tienen. Muchos de ellos, y hago un llamado a los jóvenes, sobre todo a los que se suponía que iban a hacer renovación, para que puedan influir en sus grupos parlamentarios y esta vez sí traten de hacer la tarea bien hecha, porque la ciudadanía tiene claro, lo acaban de decir, ya tienen a quién, es decir, esto puede ser a lo más una pantomima de proceso, pero quiero decirles también que como Centro de Estudios Jurídicos no es ni la primera vez ni será la última en la que vamos a estar atentos al proceso, de tal manera que si este proceso resulta ser uno más de ojo, del 2011 al 2016 hubo 4 declaratorias de inconstitucionalidad de elección de magistrados de la Corte de Cuentas, y si esta va a ser la 5ª, pues estamos listos y dispuestos a presentar demanda de inconstitucionalidad si nuevamente vuelven a incurrir en el mismo vicio que han incurrido en los casos anteriores. Voy a pedirte que si puedes responder, entre otras preguntas que puedes responder, por supuesto, es la de la reserva para todos, porque me parece que tiene razón el amigo televidente cuando dice por qué se puede declarar reserva para esos casos y no para todos los casos, y se establece la presunción de inocencia, ¿no? Lo de probidad. Sí. O sea, no, es que en realidad es una decisión que no tiene lógica. O sea, ¿cómo? Es la lógica al revés. O sea, cuando son funcionarios que pueden estar señalados por enriquecimiento ilícito, ahí es cuando más público debería de ser todo el expediente, todo lo que obviamente hasta cierto punto, ¿verdad? Pero toda esa información debe ser de manejo público. O sea, y entonces esta resolución está con el mundo al revés. O sea, que cuando es que se está investigando, ahí hay que proteger, ahí no se tiene que revelar la información, cuando es, digo, la que debería estar más al escrutinio público. Ese es un tema. El otro, nosotros, en las organizaciones a las que yo he pertenecido, hemos presentado incluso una matriz de evaluación para estas elecciones indirectas,
O sea, si hemos propuesto, nosotros presentamos a la Asamblea Legislativa, a la Comisión Política y a la Subcomisión, en el caso de la elección del fiscal, una propuesta, obviamente, de matriz para evaluar, donde se medía, porque ese es el punto, había una medición objetiva de las características que reunía cada candidato. Y eso es lo que no hace la Asamblea. Y el último punto que quiero mencionar, que se tiene que conocer, que el pueblo tiene que saber quién financia a los políticos, claro. O sea, y ese es el punto. Al conocer quién financia a los partidos, conocemos quién financia la política. Porque recordemos que aquella persona que fue candidato y que fue financiado por alguien, luego se convierte en funcionario público que toma decisiones que nos afectan o benefician a todos. Y en esa medida es que tenemos que saber a quiénes están detrás, quiénes le apoyaron financieramente para llegar al cargo, porque en esa manera podemos entender decisiones que toman o que se sienta esta persona que es funcionario limitada para tratar de satisfacer los intereses de quien lo financió, porque eso es lo que siempre pasa. Entonces, en esa medida, digo, esto no se trata de quién financia los partidos, se trata de quién financia la política, quién financia a los que toman decisiones que al final pues, nos pueden salir afectando a todos. ¿Se puede saber específicamente cuando se toma una decisión determinada, claro, si está favoreciendo a uno de sus financistas, ¿no? Exacto. Y eso es lo que estamos viendo en los casos de Odebrecht allá en Sudamérica. Pagaba la campaña a Odebrecht, con dinero sucio obviamente, pagaba la campaña y luego el electo daba obras, o le otorgaba obras, por ejemplo, construcción de carreteras, infraestructura, a esta empresa. Pero era en pago a que le financió la campaña. También lo hemos visto aquí. No, o sea... con otra gente. No quiero polemizar con el caso nacional, pero eso está pasando. Y ya, perdón Nacho, pero también los ciudadanos estamos conscientes, creo que todos, de la importancia de esto. El secretario de Transparencia ha hecho como 3 o 4 encuestas que las ha tratado de pintar de diferente manera y ha obtenido el mismo resultado. Más del 90% de los ciudadanos queremos que se revele esta información. Señores, muchísimas gracias por estar esta noche en el programa. Yo sé que tú llegaste, trabajaste leyendo, te viniste al canal, tú tuviste un inconveniente última hora, pero llegaste. Raúl fue el primero en llegar, o sea, fue todo. Pero salió y se cumplió con usted, amigo televidente. Muchísimas gracias nuevamente, gracias a ustedes por su sintonía. Los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a estar conversando con el viceministro de Transporte. Mire la cantidad de temas que hay que tratar con él. Mande ya sus correos, los viernes grabamos programa. Nos vemos mañana a las 8. Buenas noches.